¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerle? Y un día más estáis muy bienvenidos al programa. Ya sabéis que estamos aquí en Conocerles Todo y estamos felices de poder compartirlo. Sí, exactamente, muy contentos. Ya el segundo podcast hablando de Dios para conocerlo más, así que encantado de estar aquí. Pues sí, yo también con ganas de hacer este segundo capítulo de Conocerles Todo. Y voy a aprovechar para invitar a todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo a que nos escriba, se ponga en contacto con nosotros y nos comente también cualquier cosa que hablemos durante el podcast, que les surja alguna duda, que quieran comentar, que incluso ideas también que podamos mejorar nosotros en el podcast, en la forma de hacerlo, que nos lo escriban, que Claro que estamos sí. encantados de leerlo y de recibir ese feedback. Entonces, en la descripción del podcast voy a poner la forma de contacto, el email, un WhatsApp y tal, y ahí podéis escribirnos, ¿vale? Genial, Perfecto, buena idea, perfecto. Aitor. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de Dios, como decíamos. Y, Charlie, ¿quién es Dios? Bueno, la última vez hablamos un poquito de su naturaleza, un poquito de su propósito, el deseo que él tiene de revelarse a nosotros, que no está ausente, que debemos también tener esas ganas de querer conocerle, ¿no? Y que cuando lo busquemos de corazón lo encontraremos. Y bueno, hoy vamos a centrarnos un poco más en el tema de la Trinidad, de un Dios en tres personas. Y estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que nosotros consideramos, ¿no?, como Trinidad o Deidad, comparten las mismas características divinas. Y por ejemplo, la semana anterior, en el podcast anterior, nosotros vimos que su naturaleza es amor, la naturaleza de este Dios es amor. También es un Dios personal que quiere estar presente en nuestra vida, o sea, omnipresente. Así como está contigo, está conmigo y está con los que están escuchando el podcast y está en México, en China y en cualquier parte. Es omnisciente, es decir, que todo lo sabe nuestros pensamientos, sabe lo que va a pasar, sabe lo que pasó. Él se mueve en otra dimensión de tiempo y espacio. Es omnipotente, todopoderoso, él puede todo. Él es capaz de hacer de la nada, porque Él es todopoderoso. Es el único eterno. Desde el principio y desde antes, Él ya estaba, ¿no? Él es eterno. Es un poco como que el tiempo lo hizo para nosotros, ¿no? Un regalo que nos hizo, exacto, pero sí. está sobre el tiempo. Exactamente. Él es el principio y el fin, dice la Biblia, ¿no? Es incambiable o inmutable. Lo que Él es en su naturaleza, en su condición, lo seguirá siendo por siempre. No es un Dios que cambia, que tenía una idea y después se arrepiente. Aunque en la Biblia hay como ciertos textos que se arrepintió Dios, ¿no? Pero es en otro contexto. Dios es amor, es fiel, Él cumple lo que promete, no miente, entonces es inmutable. Al mismo tiempo es un Dios bondadoso, justo y bueno. Y yo pienso que la característica o el atributo que más revela a Dios es el amor, con lo que veíamos en el podcast anterior. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas características. Y es muy importante que lo tengamos presente. Esto es muy bonito y a mí sobre todo me da la sensación, no sé qué pensáis, que donde vemos realmente a Dios es en Jesús. No sé, estábamos estos días, ¿verdad, Aitor, en la matutina de aquí de Home Media, de nuestra productora, pues estamos tratando el libro de Hechos, ¿no? Y estaba preparándome, porque me toca dentro de unos días, y estaba viendo los fariseos, los saduceos, los dirigentes escogidos, ¿no? El pueblo escogido, lo mal que se portó y lo poco que reflejaba realmente a Dios, ¿no? Tenían un concepto de Dios que no tiene mucho que ver con lo que acabas de decirnos, ¿no? Tenían un concepto de un Dios pues muy, muy, muy duro. Muy cruel, injusto. Y de hecho ellos eran duros, crueles e injustos, ¿no? Crucificar a Cristo, en fin. Y luego cómo trataron a Pablo y cómo trataban... En fin, entonces para mí Jesús es el ejemplo de cómo es Dios, o sea, lo que me representa cómo es Dios. En ese amor, esa bondad, ese ayudar a las personas, ese... El otro día decías, Aitor, ¿verdad? Lo dijiste tú, lo de Gandhi.
¿Lo dijiste tú? Lo dijo Charlie, Sí. perdón. Lo dijo Charlie, que sería cristiano si no fuera por los cristianos. Es que es verdad. ¿Cómo reflejamos a Jesús? Pues para entender a Dios, o sea, hay que entender a Jesús y hay que estudiarlo, ¿no? Exactamente. De hecho, todas esas características que he mencionado antes las vemos en Jesús, omnipotente, el poder para hacer milagros, el poder para resucitar a los muertos, ¿no? La omnisciencia. La Biblia dice que Jesús sabía lo que pensaban en sus corazones, ¿no? Entonces, estos atributos también los tuvo Jesús y ha sido un maravilloso regalo de que Jesús viniera a este mundo para que conozcamos a Dios. Hablábamos anteriormente de la revelación que ha hecho Dios a través de su palabra, pero como tú has dicho, Esther, Jesús es la revelación más importante, porque de esta naturaleza espiritual de la que hablábamos anteriormente, Él se hizo carne, se hizo como nosotros y nos facilitó mucho la vida porque podemos estar seguros de que Dios realmente quiere estar entre nosotros, quiere acampar entre nosotros y nos quiere salvar. Hay un libro. Perdón, Aitor. Iba a decir que yo creo que esta revelación también es clave, ¿no? En la decisión de cada uno de si queremos seguir a Jesús o no, de cómo vemos a Dios, porque cada uno nos hacemos una idea en nuestra cabeza, ¿no? De la cultura nos dice unas cosas, nuestros padres nos dicen otras, sí. y nos hacemos una idea de lo que pensamos que es Dios. Y de repente, pues cuando empezamos a ver a Dios, ¿no? Y a pensar que tal vez no es de esa forma que habíamos pensado y que realmente es un ser tan maravilloso como tú lo has descrito ahora, Charlie, para mí, por lo menos de forma personal, es como que es algo que me impactó mucho, ¿no? El imaginarme a Dios así y decir, wow, este Dios sí que tiene sentido para mí, este Dios ahora ya encaja con un Dios que me atrae, ¿sabes? Que me apetece conocer mejor, que actúa de esa manera. Entonces, claro, a veces pues lo difícil es acercarse lo suficiente como para darte cuenta de que tiene todos esos atributos, esas características tan bonitas, ¿no? Que has dicho. Porque si no te quedas con lo que te han enseñado, con lo que tú has entendido. Claro. Yo quería recomendaros un libro. Yo no sé si lo habéis leído. Es sobre la naturaleza de Jesús y se titula El carpintero divino, de Attilio René Dupertuis. Sí, yo lo he leído. Yo lo he leído también, sí. De verdad, me gustó mucho sobre la naturaleza de Jesús. 100% humano, 100% divino. Oye, Esther, muy bien, ¿eh? El otro día nos recomiendas una película, hoy un libro. Sí, muy bien. La película tengo que pedir perdón a los oyentes porque antes de empezar el programa me decía Aitor, Esther, que no es Michelle Pfeiffer, que es ¿cómo se llama? Foster. Judy Foster. Judy Foster. Ay. Bueno, sí, os hablaba de Contact, ¿os acordáis? De Contact, la película Contact con Judy Foster y sí. Matthew McConaughey. Bueno, quien la había visto ya se había dado cuenta del pequeño error y quien no la había visto ahora la puede encontrar mejor en más internet. Fácil. Sí, casi me van más los libros que las películas. Bueno, en fin, pues ese libro es recomendadísimo para todos nuestros amigos que quieran saber un poco más de la naturaleza de Jesús, que es muy interesante. Charlie, vamos a meternos un poco también acerca de cómo es Dios o cómo vemos a Dios a través del Antiguo Testamento, porque nos decías, vemos a Dios a través de Jesús, porque es la Trinidad, le vemos también en su creación, le vemos a través de la Biblia y justo dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo vemos? Es una buena pregunta, Esther, porque los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, pues fueron escritos en idiomas diferentes. En hebreo el Antiguo y en griego el Nuevo. Entonces, las palabras o los términos que se utilizan para llamar a Dios o para nombrar a Dios a veces no tienen esa misma similitud en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que sepamos bien cómo se le llama a Dios. En el Antiguo Testamento se han usado muchos nombres, por ejemplo, Elohim, Adonai, pero la expresión más comúnmente usada para nombrar a Dios es Yahvé, ¿no? El tetragramatón, las 4 letras hebreas, que una traducción sería yo soy, ¿no? Cuando se presenta a Moisés y le dice, ¿cómo voy a ir? Le dice Moisés a Dios delante del faraón, si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? Y entonces Dios le dice, Yahvé, yo soy el que soy, ¿no? Te he enviado. Entonces,
Estos nombres han sido los que más se han usado para referirse a Dios. De hecho, en el Génesis 1:1 ya empezamos hablando de Dios, ¿no? En el principio hizo Dios o creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí se utiliza la palabra Elohim. A ver si recuerdo el hebreo. Es Bereshit, bara Elohim, Haserin, Panay, algo así. Entonces ya ahí empezamos con el Elohim. Y es curioso porque la palabra Elohim en el hebreo está en plural. La terminación im es plural. Pero la traducción que nosotros vemos en castellano es Dios, es singular. Y ahí podemos ver este matiz de que Dios son tres. Y aquí empezamos a entrar en materia de que aquellos que estuvieron involucrados en la creación fueron los tres. Y de hecho, si seguimos leyendo Génesis, el capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces vemos un trabajo en equipo, un trabajo creativo y sí, es muy, muy interesante cómo aquí vemos un plural que nos da este indicio de tres personas. Claro, es que si fuera solo uno no sería plural. Eso tiene mucha lógica, por lo menos nos hace pensar, nos hace reflexionar. El tema de yo soy me parece muy interesante también. Yo aprovecho y lanzo materiales a nuestros amigos, así, pero supongo que han visto, muchos de ellos, habéis visto La verdad en 2 minutos. Y sí, claro. El pastor Bosquet habla ahí acerca de la verdad, ¿no? Lo primero que comenta él es sobre la verdad. Y para mí yo soy es esa verdad, ¿no? La verdad absoluta es Dios, porque es el que es por sí mismo y todo ha salido de él. Sí. Entonces, yo soy implica una grandeza que es inconmensurable. Yo soy todo. Es el todo, prácticamente. Sí, el todo. O sea, es esa definición de Dios es que es inabarcable, ¿no? Y a mí me gusta mucho. No creo que haya una definición de Dios más acertada. Y en el Nuevo Testamento, Charlie, ¿cómo vemos a Dios? ¿También los nombres son distintos o son los mismos? En el Nuevo Testamento ya se identifican en su singularidad. Por ejemplo, ya vemos a Jesús, que aparece en escena, ¿no? Con su nacimiento. Y también vemos el trabajo del Espíritu Santo. Ahí ya están como que más definidos, no están tan escondidos. Y, por ejemplo, si nosotros leemos Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, ¿no? Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es muy parecido al inicio del Génesis. En el principio creó Dios. Y aquí vemos cómo la palabra Verbo se le aplica a Jesucristo. Porque más adelante, si no estoy mal, en el versículo 12 o 14, dice, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, si en el principio estaba el Verbo y si este Verbo se hizo carne y si este Verbo es Jesús, pues ahora lo podemos identificar, ¿no? más fácilmente, ¿no? Que Jesús estuvo desde la fundación del mundo, Jesús estuvo en ese trabajo activo de la creación y tenía un propósito al venir a este mundo. En el caso del Espíritu Santo, nosotros sabemos que Jesús prometió que enviaría un consolador, ¿no? Que les dijo a sus discípulos, no os dejaré solos, yo me voy a ir, pero vendrá el consolador. Y Él os ayudará, Él os guiará, Él os consolará, Él os dará poder. Y entonces después de su ascensión, los discípulos estuvieron esperando en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo, del Pentecostés. Y es donde vemos cómo toma protagonismo el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas referencias a los tres, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a veces trabajando juntos, a veces trabajando por separado. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos cómo se cumple su función o su propósito en su debido tiempo. Charlie, sobre esto que mencionabas en el principio era el Verbo, ¿cómo podemos entender un poco mejor qué significa eso de que era el Verbo? Porque dicho así, a mí por lo menos es como que me cuesta un poco entender qué quiere decir con que era el Verbo. ¿Por qué utiliza esta palabra, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante, al mismo tiempo filosófica, porque la palabra griega que se utiliza para verbos es logos. Ajá. Y entonces los griegos en su filosofía, en su pensamiento, hablaban de logos como algo muy, muy importante. Hablaban de logos como
como la sabiduría, como la verdad, como la revelación. De hecho, cuando el apóstol Pablo, más adelante en Corintios, habla sobre Jesús, él dice, los judíos buscan señales. En 1 Corintios capítulo 1, si no estoy mal. Los griegos buscan la sabiduría, pero lo que es realmente el poder es Jesús. Es como que los judíos esperaban señales. Queremos que descienda algo del cielo, queremos milagros, que se manifieste milagros para creer que es Jesús. Y los griegos querían filosofía, querían que sus escritos, y por eso el apóstol Juan, que es el que escribe el Evangelio y usa la palabra logos, lo utiliza en el contexto del idioma local. En ese tiempo logos era como que la revelación, la verdad, la sabiduría, y utiliza esta palabra. En el principio era el verbo, en el principio era el logos. Y este logos que vosotros creéis, los que leéis la carta en griego, es Jesús, es Dios y es Jesús. Jesús es la verdad, es la revelación, es el todo, es la acción. De hecho, la palabra verbo en castellano pues significa acción, ¿no? Es como lo que genera, lo que activa todo. Entonces, yo creo que de allí viene este uso de la palabra verbo. Sí. Además, es interesante porque Jesús es el que lleva a cabo el plan de salvación. Así que ciertamente es esa acción. Esa acción, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Jesús es fácil de reconocer en cuanto a su deidad, porque bueno, pues lo vemos en los evangelios. Toda la Biblia realmente habla de Jesús desde el principio hasta el final. Al principio como creador, al final como salvador que vendrá a buscarnos. Ahora mismo sabemos que está en el santuario, también podremos hablarlo en algún programa. Lo tenemos en el libro de Hebreos para que nuestros amigos puedan también ir estudiando por su cuenta. Pero lo que nos resulta más complicado es ver esa divinidad en el Espíritu Santo, Charlie. Sí, exacto. De hecho, hay muchas corrientes o denominaciones que creen que el Padre es divino, es Dios, el Hijo también, pero no lo es el Espíritu Santo, sino que a veces se le ha dado el título de energía o de ayuda, pero no de Dios. Sin embargo, bíblicamente, nosotros encontramos pasajes o relatos que nos indican su divinidad. De hecho, el más conocido, yo creo que habéis escuchado esta historia de la Biblia en el libro de Hechos, ¿no? Que algunos le llaman Hechos de los Apóstoles, pero dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo porque es el que trabaja activamente allí. Y justo en el capítulo 5 se cuenta la historia de Ananías y Zafira. Cuando estaban haciendo la colecta para que la iglesia creciera, vendían sus casas y el dinero que se recaudaba lo llevaban ante los apóstoles para que la obra siguiera avanzando. Entonces Ananías y Zafira habían vendido sus propiedades y apartaron un poco de ese dinero para ellos mismos. Y cuando se presentaron delante de Pedro, dijeron que habían llevado todo. Entonces, en ese momento, la Biblia aquí, la verdad, es algo catastrófico, pero ellos mueren. Ellos mueren y antes de eso le dice el apóstol Pedro, no habéis mentido a los hombres, ¿no? A los hombres, sino que habéis mentido a Dios, habéis mentido al Espíritu Santo. Sí. Entonces, como veíamos al principio, no se le puede mentir a alguien que no sea persona. O sea, claro. Yo no le puedo mentir a mi gato, no le puedo mentir a mi ordenador, porque a nivel moral no tiene ninguna implicación. Solo se le puede mentir a personas. Y en este aspecto, Pedro aclara que es a Dios a quien se le ha mentido. ¿Qué quieres decir con persona? Esa es otra pregunta muy filosófica que lo podemos dejar para otro podcast. De hecho, en la Facultad de Teología los compañeros hacíamos mucha broma a un profesor que se llevó hablando de la palabra persona casi todo el semestre, porque es algo muy, muy profundo, pero persona es esto, que tiene una personalidad, que a nivel moral tiene una implicación que podemos, por ejemplo, Efesios 4:30. Que tiene voluntad. Que tiene voluntad, exacto. Que Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, yo no puedo poner triste a alguien que no sea persona, a alguien que no tenga identidad, ¿no? Eso es. Entonces, en Mateo 28:19, por ejemplo, también, cuando se habla de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo,
dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que también se incluye al Espíritu Santo en el nombre, que es un singular, no dice en los nombres. Sí. Entonces aquí vemos esta conexión de la deidad y principalmente la inclusión del Espíritu Santo. Los apóstoles en ningún momento dudaron de que el Espíritu Santo fuera Dios. Y fue algo revelador para ellos, porque hablando del bautismo del Espíritu, cuando llegaban los apóstoles a visitar esos diferentes lugares, les preguntaban a los nuevos creyentes, ¿ya habéis sido bautizados? Sí. Y ellos decían, sí, hemos sido bautizados con el bautismo de Juan, pero no habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Así que los apóstoles predicaban también del Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Pablo, Bernabé tenían que hacer viajes misioneros, a veces uno quería ir por un lado y el otro quería ir por otro lado, pero al final el que tomaba la decisión era el Espíritu. Entonces, el Espíritu, si fuese solo una energía, no sé si te revelaría algo de esto. Aquí vemos también esta identidad, esta naturaleza personal, individual del Espíritu Santo que ha estado trabajando desde la creación, como veíamos al principio, más profundamente cuando Jesús asciende a los cielos y sobre todo ahora que está con nosotros y nos sigue hablando, nos sigue y nos ayuda a identificar si estamos bien o estamos mal, nos guía a la verdad. De hecho, el Espíritu Santo tiene una función especial en los primeros cristianos cuando es derramado sobre ellos, ¿no? Claro. Así que el Espíritu Santo es una persona, pero tiene unas funciones diferentes a las del Padre y a las del Hijo. Es capaz de llenarnos, de cambiarnos, de transformarnos, de hablar en nuestro corazón. Incluso a veces el Espíritu Santo es el que nos dice lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Nuestro pequeño Pepito Grillo, nuestra conciencia. Y también el hecho del derramamiento del Espíritu Santo, mirad cómo se aman, ¿no? Aquel derramamiento fue más que lenguas, más que glosolalia, fue más que la capacidad de poder hablar en otros idiomas a otras personas, a otras naciones para llevar el Evangelio. Fue llenarles de amor. Y eso está relacionado con lo que decías, Charlie, al comienzo del programa, de que Dios es amor. Exacto. El Padre es amor, el Hijo es amor, porque lo demostró en vida y lo demostró en su muerte. Y el Espíritu Santo es amor porque se derramó o inspiró, o no sé cómo llamarlo, a la acción que él tuvo sobre las personas que estaban allí reunidas en el aposento alto en aquel momento. Pero el caso es que aquellas personas amaron de tal manera que la gente de fuera decía, mirad cómo se aman, ¿no? Aman. Sí, eso me recuerda, por ejemplo, Juan 3:16, no es el versículo más conocido quizás, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Ahí vemos al Padre y al Hijo. Pero en relación al Espíritu Santo y sobre este amor del que hablas, Esther, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13 y 14, habla sobre los dones del Espíritu. Lo que tú decías, que el Espíritu Santo nos capacita, nos da dones. Pero cuando el apóstol Pablo habla de que el mismo Espíritu imparte estos dones, al finalizar el capítulo 12, él dice, pero os comentaré un don más excelente. Y entonces en el capítulo 13 de 1 Corintios empieza a hablar del don del amor. Y si yo hablara lenguas humanas o angélicas, si tuviera el poder de traspasar las montañas, si tuviera todo el poder, pero si no tengo amor, nada soy. Y entonces ahí vemos que también el Espíritu es el que nos da la capacidad de amar, porque Él también es amor, o sea, es Dios. Y todos esos atributos que le damos al Padre y le damos al Hijo también los tiene el Espíritu Santo. Y es muy importante que ahora mismo le demos este valor y esta importancia al Espíritu, porque es quien está entre nosotros, quien se mueve entre nosotros, quien nos ayuda a comprender la Biblia, quien nos ayuda a comprender al Padre, al Hijo. Y a veces lo tenemos como abandonado, aparcado por allí. Es verdad. Pero sí es importante que estudiemos estos temas. El Espíritu Santo también tiene sus funciones como inspiró a los profetas que escribieron la Biblia, nos sigue inspirando a nosotros para comprender lo que está escrito en la Biblia, nos da dones espirituales, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que era lo que creo querías decir. Sí. Trabaja en nuestros corazones, nos transforma,
pero me gustaría que nos quede claro de que no lo hacen de manera individual, sino que ellos trabajan en equipo, no se pueden desligar uno del otro. Tanto así como el Espíritu Santo trabaja con nosotros, podemos conocer a Jesús y Jesús nos conecta con el Padre. Es como una fusión. 3 en 1. Permitidme que ponga un ejemplo que es así muy de nuestros días, ¿no? Ajá, a ver. En un equipo de fútbol están las posiciones y hay posiciones definidas, pero en muchos momentos del partido el defensa sube también a atacar o o el atacante baja y es como que actúan todo el rato de forma conjunta con un mismo fin. Sí, me parece un buen ejemplo. O una familia, ¿no? Una familia también. Sí, una familia. Algunos tratan de usar el ejemplo de que una empresa que monta un negocio, 3 amigos y que nunca se pelean. Entonces, sí, tratar de comprender a Dios en términos humanos puede ser a veces complicado, pero lo importante es que comprendamos que son 3 personas, que son uno y que su mayor anhelo es salvarnos y estarán dispuestos a hacer todo lo posible para salvarnos. Decías que trabajan juntos. ¿En qué momentos los vemos trabajando unidos? Muy bien. De hecho, te mencioné, por ejemplo, cuando se bautiza Jesús, en el bautismo de Jesús, vemos a Jesús como el Hijo. Se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Entonces ahí vemos que es una afirmación de la Trinidad de un momento muy especial. Por ejemplo, en otros pasajes donde se les menciona juntos, es en las doxologías del apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le gustaba mucho ya sea empezar la carta o terminar la carta mencionando a los 3. En la de 2 de Corintios 13:14, ahí dice la bendición de Dios, el amor de Jesús y el amor del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es como que ellos lo tenían muy encarnado. Para ellos no había duda de que había una Trinidad. Ahora mismo sí hay cierto dilema porque algunas corrientes protestantes, al escuchar la palabra Trinidad, piensan que es una teología católica, porque en la Biblia la palabra Trinidad no está tal cual. Entonces algunos dicen, esta doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana que se adoptó con el paso de los siglos, es una doctrina católica. Y si bien es cierto, no aparece la palabra Trinidad en la Biblia tal cual, sí hay mucha teología de que son 3 en 1. Entonces es muy importante que nuestros oyentes comprendan que aunque no aparezca la palabra Trinidad, sí hay 3 personas como un solo Dios. Es que tampoco sé cuántas veces en la Biblia aparece la palabra familia, pero hay muchas familias en la Biblia. O sea, el hecho de que no aparezca un término no significa demasiado en realidad, ¿no? Exacto. Sí. Oye, ¿y esto de 3 en 1? ¿A ti no te suena esto, Aitor, al aceite este que se pone el 3 en 1? Esto nos cuesta entenderlo, Charlie. Esto es complicado para nuestra mente difícil, de mayoristas, sí, que diría mi marido. Sí, de hecho hay un dibujo o sea, desde el origen del cristianismo se ha intentado explicar la Trinidad, ¿no? Y hay un símbolo de la Trinidad que son 3 círculos que se unen en el centro. Y lo que está justo en el centro es como la Trinidad. Los 3 siendo uno. Y quizás para que lo podamos entender mejor, en el Antiguo Testamento cuando aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces allí se utiliza la palabra ejad, que el término permite que sea uno entre otros, o sea, que haya más personas. Y para que lo entendamos mejor... ¿Es un nosotros? ¿Ejad sería un nosotros? No. A ver, si Moisés, que escribió Deuteronomio, hubiese querido hablar de unicidad o de singularidad, él podía haber usado la palabra yahid para decir uno. Pero cuando se usa ejad, da la posibilidad de incluir a más. Por ejemplo, un equipo, la sinergia laboral, ¿no? Que todos trabajamos como uno.
están trabajando muchas personas, pero trabajan como uno solo. Ok. O Claro, la palabra equipo es un equipo. Claro. Ujú. Es singular y plural al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. En el castellano se puede entender. Y, por ejemplo, cuando se habla de la pareja, del matrimonio, Ujú. también se utiliza la palabra ejad. Claro. Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ujú, Entonces, ujú. aquí no hay una fusión de cuerpos, sino siguen siendo individuales, pero uno. Entonces, aquí yo creo que podemos comprender un poquito más a la deidad siendo tres, pero siendo uno al Muy mismo bien. tiempo. Es una muy buena forma de entenderlo, sí. A mí me sigue gustando mucho la fórmula de familia. Sí, Una familia. sí, sí. Me encanta, ¿no? Exacto. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como una familia, cada uno con su propio carácter, con su propia personalidad, pero los tres, pues como decías, queriéndonos y queriendo salvarnos y Sí. queriendo... ¿No os pasa a sí. vosotros que cuando os imagináis en la tierra nueva o en el cielo encontrándoos con Dios, os imagináis encontrándoos con Jesús? No sé, o yo por lo menos me imagino encontrándome con Jesús, ¿no? Abrazándole a Jesús. Sí. Pero por lo, Al que hemos Espíritu Santo. por lo que hemos comentado, nos encontraremos con Dios en tres personas, Ujú. ¿no? Podremos tal vez abrazar a tres personas. No sé si serán abrazables. A ver, Jesús sin duda Jesús será sí, abrazable Jesús porque sí, Él se porque hizo es carne. Sí que seguro. Pero si nuestra mente no, ahora mismo no lo puede comprender, pero yo también me he hecho esa pregunta, ¿cómo conviviré con la Trinidad, con la deidad? Claro. Pero como dice una escritora muy famosa, Elena White, ¿no? En la eternidad estudiaremos la ciencia de la salvación y entenderemos estas cosas que ahora no podemos comprender. Y bueno, yo solamente quería resaltar una cosa respecto a lo de familia, para que Sí. no nos quede ninguna duda, porque en las culturas que no son cristianas también hay trinidades. Entonces, por ejemplo, la trinidad indostánica de los hindúes, los babilónicos. De hecho, muchas personas que rechazan la doctrina de la Trinidad también se basan en que es una doctrina pagana. Y, por ejemplo, las trinidades de otras religiones utilizan mucho el término familia. Por ejemplo, un padre, una madre y un hijo. Ujú. Entonces, en el catolicismo, a veces, o sea, se llega a interpretar también, se mete el aspecto femenino y dicen el padre, la madre y Jesús. Entonces, hay que tener mucho cuidado también Sí, ¿no? cuando relacionamos a la deidad con la familia, porque hay un contexto cultural histórico que se ha usado durante mucho tiempo para definir a los dioses. O, por ejemplo, la Trinidad, ahora no recuerdo muy bien, pero la de los hindúes, que es Vishnu, Krishna, Vasni, todos esos que son mujeres con muchas manos y también son trinidades. Entonces, Satanás es muy astuto Ujú. para engañarnos, para confundirnos. Y si a veces nosotros explicamos esta doctrina y decimos que creemos en tres en uno, una persona estudiosa, un erudito que conoce de todo esto de las culturas y de cómo hay otras trinidades, nos puede decir, es que lo que tú crees ha sido una copia de culturas antiguas y tú no sabes nada, no te enteras de nada. Entonces, O al revés. O también ellos fueron una copia, Quiero decir, por exactamente. ejemplo, la historia de Noé, del diluvio. Sí. Sabemos que la historia de Noé está en otras culturas también, el Sí, diluvio. la babilónica. ¿Qué fue primero? Pues nosotros pensamos que fue primero el diluvio y que de ahí otras culturas, porque son más tardías, Copiaron, exacto. copiaron esa realidad que ocurrió, ¿no? Porque Sí, no puede copiaron ser... o interpretaron de otra manera, porque Exactamente. claro, esa gran historia, ¿no?, del diluvio se iría contando de padres a hijos. Exactamente. Y algunos, pues, bueno, nosotros creemos en el relato que aparece en la Biblia, pero otras civilizaciones recibirían el mismo relato, a lo mejor modificado, lo modificarían, no sé, no se sabe, pero... Sí. O sea, no significa que sea falso. Para mí, Claro. al revés, para mí es una forma de reivindicación. apoyar, claro, de apoyar que es verdadero. Exacto. Y sí, eso, para que nuestros oyentes, porque este tema es muy complicado y a veces hay muchas opiniones e ideas, pero sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestra deidad.
nosotros en la Biblia los conocemos así. Dios buscó una forma fácil de revelarse a nosotros, de que lo podamos comprender, y esto fue a través de la familia. O sea, ¿quién no va a entender padre e hijo? Todos somos familia, todos en algún momento somos hijos y somos padres, si así se da el caso. Entonces, si en este aspecto el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a comprender, pero debemos tener muy presente que el enemigo él intenta poner un poquito de mentira en la verdad a veces para que sea más difícil de comprender. Así que Dios con su Espíritu Santo nos ilumina, nos alumbra para que podamos comprenderlo tal cual es. Lo que decías de la feminidad, ¿no? No es que uno de los tres sea femenino, es que los tres son masculino y femenino. ¿No? Sí. Porque nos hicieron al hombre y a la mujer a su imagen. A los dos nos hicieron a su imagen de los tres. Exactamente. Entonces, Dios no es masculino y Dios no es femenino. Sí. Dios es asexual. Las dos cosas, o las dos, o asexual o las dos. Yo diría que más bien las dos, porque si nos hizo a su imagen, lo que pasa es que nos hizo por separado, pero juntos. Es que es complicado, ¿no? Sí. Pero nos hizo como uno solo, pero en dos formas diferentes. Sí, a mí me gusta, estudié un poco acerca del Dios en femenino, y hay muchas partes de la Biblia donde esos atributos femeninos también son de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús dice, cuando llora por Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise reunirte como una gallina junta a sus polluelos, ¿no? O en Isaías, donde dice como, podrá una madre olvidarse de ti, sí. Pero yo nunca me olvidaré de ti. O cuando habla con amor eterno, con ternura, te he amado, ¿no? Son atributos que más se ven en lo femenino. Pero también se ven los atributos masculinos, el guerrero poderoso, como que Dios, como tú has dicho, Esther, es las dos cosas, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos claro los oyentes, para no confundirnos de que lo masculino se refiere a Dios y lo femenino no, sino todo lo contrario, las dos cosas. Bueno, tenemos que terminar, pero me gustaría que nos quedáramos un poco con esa imagen última, ¿no? Igual que el matrimonio son dos personas que somos diferentes, pero estamos unidas, pues la Trinidad sería un poco también eso, salvando las distancias, ¿no? Porque yo creo que estamos de acuerdo en que no podemos abarcar a Dios, nunca vamos a entenderlo. Estamos intentando dar algunas pinceladas, pero como decías, Charlie, tenemos la eternidad para estudiar y para analizar todos estos temas. Vamos a pasar una eternidad muy entretenida, ¿no? Porque si Dios es eterno, su inteligencia y su sabiduría son eternas, hasta que, bueno, no vamos a llegar nunca a conocer realmente todo, ¿no? Será muy interesante, seguro. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y espero también que nuestros amigos oyentes lo hayan pasado bien y que nos acompañen en el próximo programa. Y bueno, que reflexionen sobre todo esto y desde luego que se pongan en contacto con nosotros, ¿no, Aitor? Me hace mucha ilusión que se pongan en contacto. Sí, yo lo recuerdo. Voy a dejar en la descripción de este podcast las formas de contacto, que serán un correo electrónico y seguramente también el WhatsApp del programa. Y ahí pueden escribirnos y animamos a que nos escriban porque para nosotros es muy importante, pues eso, recibir el feedback y que nos hagan preguntas, sugerencias. Así que, pues claro que escribidnos. O si tienen algún tema que quisieran que nosotros hablemos, tratemos, encantados. Y eso, que nosotros contamos con ellos, porque en realidad nos los imaginamos aquí a todos. Sí. Esta mesa no es muy grande, pero para nosotros estáis todos aquí. Bueno, pues entonces quedamos así y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.